Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta última clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de estas actividades. Bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés y de inmediato vamos a ir iniciando y vamos a ir analizando justamente el documento correspondiente a su tarea. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato correspondiente para el recurso de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 5 gramática. Y en esta clase vamos a ver los verbos de movimiento en inglés, tales como take, write, drive, walk y get. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5 tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Dice, desarrolla las siguientes actividades, realiza el siguiente ejercicio aplicando el presente simple. Vamos a ver en qué consiste. Y aquí ustedes tienen el present simple, el presente simple, y también tienen el presente continuo. Dice, complete the sentence with the correct form. ¿Qué es lo que nos dice? Tienen que completar las oraciones con la forma correcta. ¿Qué es lo que ustedes tienen que ir analizando simplemente el verbo como el verbo correcto con cual obviamente tienen que completar? Por ejemplo, tenemos I en la primera y tenemos un espacio, dice French this month y tenemos con study. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? I study. Bueno, por ejemplo, I study French this month. Entonces, ustedes qué es lo que tienen que hacer? Simplemente ir complementando con las sentencias correctas, tanto del presente simple como del presente continuo que nosotros ya hemos ido analizando y viendo las clases anteriores. Esto en la primera etapa. La segunda etapa dice Find Tense Word. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En la siguiente sopa de letras, ustedes tienen que encontrar las palabras que ustedes tienen en la parte inferior, como tienen climbing, tienen client, tienen dancing, tienen drawing, tienen drinking, tienen healing, tienen flying y así sucesivamente. Estos verbos, obviamente, que es lo que tienen que ustedes ir encontrando en esta sopa de letras. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer con esta sopa de letras? Solo con la sopa de letras. El primer ejercicio, ustedes tienen que copiar las oraciones y completar en su cuaderno. En esta segunda etapa, como es una sopa de letras, yo les recomiendo que ustedes impriman esta hoja, recorten la sopa de letras, peguen este recorte, obviamente, en su cuaderno, donde ustedes van a desarrollarse la tarea y ahí proceden a encontrar todos estos verbos en infinitivo que ustedes tienen en esta sopa de letras. Y eso sería todo lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana. No sé si tienen ustedes alguna duda, me pueden hacer saber en estos minutos. ¿No? No hay ninguna duda en relación a esta tarea. Bueno, si es que no me responden, significa que está comprendido. Recuerden que el trabajo tiene que ser de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de tarea es obligatorio. Tienen que hacerlo tal cual se les presenta el esquema. Esto lo hacen en la parte inicial de su hoja. Ahí ustedes completan con todos sus datos personales y posteriormente proceden a desarrollar su tarea. Es todo lo que tienen que hacer. En función del contenido, ustedes deben revisar recomendaciones, deben revisar rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema verbos de movimiento en inglés, tales como take, write, drive, walk y get, correspondientes a la semana 4 de fecha 15 de junio del 2026. Esta tarea justamente permite entregas desde el 15 de junio, la fecha límite de entregas del 30 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de julio. Esos son los tiempos, los intervalos de tiempo en los cuales obviamente ustedes pueden entregar sus tareas. Y obviamente como esta es ya la última tarea, la que tienen obviamente dentro de este proceso educativo, ustedes tienen que hacerlo dentro de los días establecidos. Ustedes en esta última tarea, ustedes no pueden entregar fuera de tiempo. Les recuerdo que esta tarea ustedes pueden entregar hasta el 30 de junio.
el 1 de junio la plataforma automáticamente se va a bloquear y ya no va a permitir entrega de tareas. Así es que, por favor, sigan desarrollando a tiempo y sigan haciendo sus entregas para que no tengan dificultades hasta el final. Eso como recomendación, compañeros, dentro de este proceso educativo. Una vez que se les ha explicado cuáles son las estrategias, las estructuras de su tarea, a continuación vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a la cuarta y última semana de actividades de este proceso educativo. Y justamente vamos a hablar de los verbos de movimiento en inglés: take, write, drive, walk y get. Todos los días nosotros nos movemos, caminamos, paseamos, corremos o vamos con prisa hacia algún lugar. Nos estamos moviendo. Para indicar que estamos caminando, que estamos saliendo, que estamos yendo a llegar, existen los verbos de movimiento. Para saber que los verbos en inglés necesitan, que se necesitan usar, obviamente, a continuación ustedes van a encontrar una serie de estructuras gramaticales o las cuales obviamente les va a servir, les va a guiar cómo utilizar, cómo emplear cada uno de estos verbos. En particular, vamos a analizar los verbos de movimientos relacionados con el transporte. Hay que decir que los verbos de movimiento que vas a encontrar más abajo normalmente se confunden o se usan mal, obviamente, pero aquí vamos a ir analizando de una forma detenida cada uno de ellos. Comencemos con el verbo take. Take usamos este verbo con la palabra bus, train, tax, cab o plane, cualquiera de estos medios de transporte. No hay excepciones. Recuerden que tienen que decir I took o a bus o I took tax y no I ride tax. No, este ride está mal empleado. La palabra ride normalmente se usa para decir que quieres viajar encima de algo. Por ejemplo, puedes decir I ride a horse, I ride a bike, I ride a motorbike, I ride a scooter, I ride a moped. ¿Por qué razón? Si yo digo I ride a horse, estoy diciendo que voy a montar sobre un caballo. I ride bike, estoy indicando que voy a ir sobre una bicicleta. I ride a motorbike, estoy indicando que voy a ir sobre una motoneta, sobre una motoneta. Cuando yo utilizo ride, estoy indicando que voy a ir sobre algo, sobre algún medio de transporte. Pero si yo estoy hablando de taxi, si estoy hablando de tren, estoy hablando de bus, de un teleférico, de un cable, ¿qué es lo que pasa? Ahí nosotros vamos al interior y por ende este ride estaría mal empleado, porque nosotros no estamos yendo sobre el bus, no estamos yendo sobre el taxi, estamos yendo al interior. Entonces este ride lo que nos permite es indicar que vamos sobre medios de comunicación en los cuales nosotros nos vamos a subir encima o nos vamos a montar, dicho de otra palabra. Cuando utilizamos una motocicleta, cuando utilizamos una bicicleta, nosotros nos montamos, vamos encima de este elemento de transporte. Si vamos sobre el scooter, vamos encima y así sucesivamente. Obviamente no se puede decir, tampoco se puede utilizar la forma ride on o ride in a bus, porque estamos utilizando una preposición in on y ahí obviamente no es correcto. O pueden decir ride in a tax. Fíjate que las preposiciones no puedes decir right in attacks, no se puede utilizar preposiciones. In, on como preposiciones no se pueden utilizar cuando voy a utilizar right y cuando voy a utilizar esta determinación en el cual voy a indicar que voy sobre un medio de transporte desde un lugar a otro. Esto obviamente con la palabra take. Take, obviamente, iniciamos con el verbo take, que es el verbo de movimiento. Este take se traduce al español como tomar. Take a bus, take a train, take a tax, take a cab, take a plane. ¿Qué estoy diciendo? Tomo el bus o tomo el tren, tomo el taxi y así sucesivamente. En cambio, la palabra drive significa estar a cargo de un vehículo con motor. No, no pueden decir a raíz Dakar. Esto es incorrecto y suena muy raro para los angloparlantes, para las personas originarias del inglés. Ustedes pueden decir I go by car, pero esto no significa necesariamente que ustedes mismos manejen el carro. Por ejemplo, I go.
con el verbo ir. I go es un verbo de movimiento. I go by car. No necesariamente ustedes van a estar al mando del carro. Puede decir yo voy en el taxi, por ejemplo. Entonces, pero no significa que yo voy a manejar el taxi. Pero eso sí, este verbo obviamente se utiliza cuando nosotros vamos a movilizarnos al interior de un medio de transporte. Asegúrense de poner atención cuando usen la palabra walk. Walk significa ir a pie. Pueden decir I will go by foot si estás hablando sobre ir a un lugar específico. Pero es más sencillo y natural decir I will walk. No, no le des más, no se debe dar vueltas. Al decir I will, recordemos que este will obviamente es un verbo que se utiliza para el futuro. I will walk significa estoy de pie o estoy yendo de pie. Ahora hablemos del verbo de movimiento en inglés, el get, que es mucho más facilito de utilizar y es uno de los más utilizados dentro del inglés. Posiblemente sea uno de los verbos de movimiento más comunes dentro del idioma. Hay diferentes expresiones como get in y get out. Hay que tener mucho cuidado con este get out, porque este get out, si ustedes lo dicen de una manera subida de tono, la palabra, prácticamente en nuestro idioma sería como decir lárgate, sal de aquí, lárgate. Algo así se vendría a decir cuando ustedes le dicen de manera grosera, de manera altanera, get out. Entonces, ¿qué es lo que cuando utilizamos esta terminología con el verbo get, sobre todo, get más preposición y obviamente tanto in como out, nosotros tenemos que hacerlo de una manera sumamente cordial, porque es algo bastante delicado y obviamente para los angloparlantes, sobre todo para los americanos, obviamente esto puede malinterpretarse el momento que lo utilicemos. Entonces hay diferentes expresiones como get in, get out y también get on y get off. Vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. En las frases get in y get out, el significado es entrar y salir y normalmente se usa para medios de transporte pequeños como los taxis y también los carros. Por ejemplo, tenemos I got in the car and drove away. ¿Qué es lo que dice? Me metí en el carro y me fui. Es lo que dice I got in the car and drove away. También tenemos la siguiente oración. I need to get out of the taxi. Necesito salir del taxi. Get out, que significa salir. Pero obviamente, como vuelvo, repito, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con este get out. En relación a las frases get on y get off, se usan para medios públicos de transporte de grandes dimensiones, como aviones, como camiones, barcos, trenes, algo que sea bastante grande. Con get on y get off, nosotros podemos utilizar en medios de transporte que son pequeños, automóviles, taxis, teleféricos, cosas pequeñas, medios de transporte pequeños, nosotros lo podemos utilizar get on y get out. Pero con este get on y get off, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, se usan solo para qué? Para medios de transportes de grandes dimensiones. Por ejemplo, tenemos She got off the train and saw him. Ella se bajó del tren y lo vio, dice. ¿Qué es el tren? Es un medio de transporte grande. Entonces, por eso utiliza el get off. Tenemos obviamente el tipo de contestación, tenemos OK, I getting on the subway, see you later. Entonces, de acuerdo, dice, estoy saliendo del metro, nos vemos luego. Es muy sencillo, solo necesitamos entender el significado de las palabras y recordar las frases en las que se usan estos verbos de movimiento en inglés. Eso es importante saber. Esto en relación a estos primeros verbos de movimiento que nosotros hemos ido analizando. Vamos a ver a continuación los verbos de movimientos cotidianos en inglés. Muchos estudiantes de inglés tienen problemas para hablar del movimiento que uno hace de un sitio a otro de manera cotidiana. Por ejemplo, en lugar de decir leave home, salir de casa, dicen cosas como go out from my home. Y en lugar de decir get to work, llegar al trabajo, dicen cosas como arrive to job. Entonces, ¿qué es lo que aquí nosotros tenemos que tener en cuenta? Cuándo yo debo utilizar go y cuándo debo utilizar get. Y ya vamos a ver a continuación, es bastante facilito cómo nosotros podemos ir identificando cada uno de ellos y en qué momento nosotros lo podemos utilizar.
Puedes evitar la mayoría de estos problemas si dominas el uso de cuatro verbos, que es el go, es el get, el live y el be. Y vamos a ver a continuación cuándo utilizo go y cuándo utilizo get. Go utilizo cuando yo recién estoy saliendo, por ejemplo, de mi casa al colegio. Yo digo go to school, ir al colegio. Pero cuando ya llego al colegio, ahí utilizo el verbo get, que digo get to school, llegar al colegio. Entonces con go recién estoy saliendo desde mi casa al colegio y con el get ya he llegado al colegio. Entonces, eso es la diferencia que radica en la utilización de go y get. El verbo be dice be at the school. Be, obviamente, ya sabemos que es ser o estar. En este caso, be es estar, es el verbo to be. Simplemente está abreviado desde el verbo be. Entonces aquí tenemos be at the school, estar en el colegio. Y leave school, salir del colegio. Entonces aquí nosotros podemos ver. Go significa ir recién al colegio. Get es llegar al colegio. Be es estar en el colegio. Y leave es salir del colegio. Ya cuando se acaba la jornada. Entonces ahí radica y ustedes pueden observar cuál es la diferencia en relación a la utilización de cada uno de estos cuatro verbos. Go, cuando recién voy a salir. Get, cuando he llegado a mi destino. Be, cuando estoy en mi destino. Leave, cuando salgo de ese destino. Entonces, ahí obviamente tenemos cómo utilizar. Conviene aprender estas combinaciones de memoria, sobre todo en sitios comunes como Word y Home, trabajo y casa u hogar, algo que ya obviamente se recomendó en artículos y en clases anteriores. Por ejemplo, la palabra job, work y house, home. Vamos a ver. A continuación tenemos los siguientes ejercicios. Por ejemplo, tenemos go to work, ir al trabajo. Get to work, llegar al trabajo. Be to work, estar en el trabajo. Y leave to work, salir del trabajo. Entonces aquí nosotros tenemos ya estas cuatro etapas. Go, cuando recién estamos saliendo hacia el trabajo desde nuestra casa. Get, cuando estamos llegando a cuando ya hemos llegado a nuestro lugar de trabajo. Be, cuando estamos en el lugar de trabajo. Y leave, cuando salimos del lugar de trabajo. Por ejemplo, leave utilizo para salir del trabajo. ¿Hacia dónde? Hacia mi casa, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que digo? Para llegar a mi casa, ¿cuál utilizo? Utilizo get. Get at home. Get at home, llegar a casa. Entonces, y ahí se completaría el círculo. Go, ir, get, llegar, be, estar y leave, salir. Al lugar donde ustedes vayan a estar. Al lugar con el cual ustedes vayan a conjugar este tipo de verbos. Observen que home es especial. No decimos go to home ni get to home, sino solo directo go home y get home. Aquí ya no hay una preposición que se interponga entre el verbo y el sustantivo del cual se habla en oración. Y por ejemplo, aquí tenemos go home, ir a casa. Get home, llegar a casa. Para be, ahí obviamente se utiliza la preposición at. Y digo be at home, estar en casa. Leave home, salir de casa. Entonces ahí nosotros volvemos a tener igual que los casos anteriores. Los casos anteriores del primero, del colegio, la situación del colegio, luego la situación del trabajo y luego la situación del hogar. Go to home, ir a casa. Go, ir hacia la casa. Get home, llegar a la casa. Be at home, estar en la casa. Y leave home, salir de la casa. Y ahí nosotros podemos hacer una serie de ejercicios en función desde, por ejemplo, cuando yo me movilizo en relación de estos verbos de movimiento, desde mi casa al trabajo y de la casa al trabajo cuando salgo y llego a la casa. Entonces ahí nosotros podemos ir determinando cómo utilizar cada uno de ellos. Si aprenden ustedes estas combinaciones de memoria, realmente no necesitarán saber mucho más, pero para los más curiosos vamos a ver cada verbo con más detalle. Y tenemos el siguiente verbo to go. No necesita mucha explicación, pero recuérdate que sus otras formas, tanto went y gone, obviamente también se utilizan. Por ejemplo, after dinner we went home. Entonces aquí tenemos después de cenar nos fuimos a casa. Went obviamente significa fuimos. Verbo movimiento. After dinner, después de cenar, we went, nos fuimos home, nos fuimos a casa. Tenemos aquí obviamente una contracción y tenemos aquí we've always gone.
to the same place for my birthday. Siempre hemos ido al mismo lugar para mi cumpleaños, dice. We've always gone to the same place for my birthday. Esto con el verbo to go. Con el verbo to get es el verbo que más se utiliza cuando hablamos de llegar a un sitio correcto. En la mayoría de las situaciones queda mucho más natural decir to arrive. Lo siento si no, obviamente ustedes les enseñaron en el colegio, pero nunca es tarde para empezar a hablar correctamente o utilizar correctamente estos verbos de movimiento. El pasado de get es got. Ojo, get es el presente y got es el pasado. El participio del pasado es gotten en inglés americano y got en el británico. Recordemos que hay dos tipos de inglés. El inglés británico, que es el inglés original, y el inglés americano, que es obviamente una adaptación. Obviamente no es el inglés puro. Así como decir el español en España, como idioma, obviamente es más puro, es más estilizado. Nosotros en Latinoamérica tenemos el español, pero ya obviamente americanizado. Tenemos nuestras formas. Por ejemplo, aquí tenemos obviamente las siguientes determinaciones, tenemos las siguientes oraciones. Tenemos when we got, mejor que arriba. Tenemos to the airport, the plane had already left. Entonces aquí tenemos la utilización de got dentro de esta estructura. Dice, cuando llegamos al aeropuerto, el avión ya había salido. I when got to the airport, the plane had already left. Entonces ahí está indicando. Es mejor que decir arriba, que significa llegar o llegué. La siguiente oración dice, I with left letter we won't have. Got, pueden utilizar dos versiones, pueden utilizar got o también pueden utilizar gotten, there on time. Eso quiere decir que la oración sonaría con cualquiera de estos dos verbos de la siguiente manera. Dice, if with left letter, the would have got there on time. O también pueden decir, if went left letter, we would have gotten there on time. Ambas formas dicen, si nos hubiéramos ido más tarde, no habríamos llegado a tiempo. Entonces eso está indicando, tanto con got como con gotten, obviamente que están hablando hacia el futuro. Dice, habríamos llegado. Cuando tienen el significado de ligar, el verbo to get le tiene que seguir el sitio, obviamente, al cual se llega. Si no se especifica un sitio concreto, entonces se utiliza el verbo arriba. O también puede ser get here o get there, como es el último ejemplo que tenemos en la oración anterior. Vamos a ver los siguientes. Tenemos las siguientes oraciones. What time did you get? Este get está mal utilizado porque no estoy precisando el sitio donde estoy yo llegando. Lo correcto sería what time did you arrive? Entonces ahí obviamente está correctamente utilizado. What time did you get there? O también pueden decir what time did you get here? Cualquiera de las dos formas. ¿Qué es lo que nos dice? What time did you get? ¿A qué hora hiciste? Entonces ahí está obviamente mal utilizado esta determinación, este verbo get. Lo correcto sería what time did you arrive? ¿A qué hora llegaste? Ahí sí estamos correcto. O también podemos decir tanto con get here o con get there. Aquí tenemos what time did you get here? O también puedo decir what time did you get there? ¿A qué hora llegaste aquí? Está indicando el lugar, obviamente. Aquí, obviamente, en esta parte, sí, obviamente tenemos que utilizar, estamos indicando el sitio específico donde obviamente llegó y ahí obviamente utilizamos la determinación get. Entonces, dentro de esta parte. Aquí, como no estamos precisando el lugar a donde se llega, obviamente este get está mal utilizado. Ahí se tiene que utilizar arrive correctamente cuando no especificamos el sitio al cual llega. To leave es un verbo importantísimo, siempre lo utilizamos cuando hablamos de irse o salir a un sitio concreto. Obviamente vamos a ver, véase esta entrega y también está para leer sobre este verbo clave. Tenemos to go out, se utiliza principalmente cuando hablamos de salir de forma social, por ejemplo, para tomar algo. No se debe utilizar el contexto como en el caso siguiente. Por ejemplo, ahí dice, What time do you go to from leave work? Este go out from está mal utilizado, que dice a qué horas sales de tu trabajo.
lo correcto, obviamente, vamos a ver cómo obviamente podemos utilizar. Tenemos otra oración incorrecta que dice, we went out, left early to avoid the traffic. Salimos temprano para evitar el tráfico, pero este went out y este go out from obviamente están mal utilizados cuando hablamos de to leave. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado en el momento de utilizar estas determinaciones. Con el verbo to be no hay mayor dificultad, pues ustedes ya saben, obviamente, cómo se conjuga el verbo to be. No se debería confundir con to stay, por ejemplo, este verbo, que significa permanecer, quedarse o alojarse en un sitio determinado, pero no estar. Por ejemplo, aquí tenemos esta oración en el futuro. Tenemos conjugado el futuro del verbo to be. Tenemos I'll be on vacations next week, so I won't stay. Be at the office. Ese stay está mal utilizado. Dice, estaré de vacaciones la próxima semana, así que no estaré en la oficina. Entonces, está por demás, es estaré, stay, obviamente está por demás. Por supuesto, deben tener cuidado con el pasado en las formas I, he, she, it, obviamente con la estructura was, y you, we, they con la estructura were, y con preguntas. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, tenemos estas determinaciones en la parte final. Tenemos, is your boss at work today? Tu jefe está en el trabajo hoy, está haciendo una question, está haciendo una pregunta. Is your. La siguiente tenemos, we weren't you at home when I called you. ¿Por qué no estabas en casa cuando te llamé? Entonces ahí está haciendo preguntas. Entonces siempre hay que tener el cuidado con el pasado en cuanto a las formas de la utilización del was y el were con la conjugación con los pronombres personales. Pero son temas que nosotros ya iremos viendo en siguientes niveles, en siguientes estructuras de nuestras clases y en niveles superiores. Es una continuidad que nosotros debemos de ir viendo, especialmente ya con el pasado del verbo to be. Y debemos de ir repasando, hemos de ir fortaleciendo un poco más en función de los temas que vayamos a revisar en los siguientes niveles. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de estas actividades. Les recuerdo una vez más que en sus aulas virtuales, al final de esta unidad, al final de esta tarea que ustedes tienen esta semana, se encuentra un cuestionario. Ese cuestionario lo iremos repasando la siguiente semana y lo iremos desarrollando para que ustedes tengan, obviamente, un material necesario para que ustedes puedan estudiar y presentarse a su examen principal. Recuerden que en plataforma igual ya se encuentran las fechas establecidas tanto para el examen principal como para el examen supletorio. Sigan revisando para que no les tomen por sorpresa, sigan revisando su plataforma, sigan viendo, sigan familiarizándose porque de esa manera nosotros iremos trabajando también en los siguientes niveles. Así es que mis queridos amigos, con esto obviamente me despido en relación a las materias tanto de sociales como de inglés. De esta manera estamos ya llegando a la parte final. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes todos estos 5 meses que se han hecho bastante cortos. Estamos llegando ya al final y espero que les vaya de todo corazón, que les vaya súper bien en sus exámenes finales. Un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana en la última clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Que descansen y obviamente para los que han cumplido todas sus actividades, sigan empezando a disfrutar de sus vacaciones. No se olviden obviamente de no descuidar el examen principal, que de eso depende obviamente que aprueben todo este proceso educativo. Señores y señores, una feliz noche. Nos vemos el día de mañana en la última clase de naturales. Gracias, Lisa. Hasta mañana. Hasta mañana, Rosita. Un gusto saludarle. Hasta mañana, Listen, gracias. Compañera Marita, una feliz noche. Hasta mañana, Lice. Compañero Luis, felicitaciones. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, Lices. Compañero José, una bonita noche. Nos vemos el día de mañana.